Bueno, entonces reciban todos un cordial saludo. Yo sé que ustedes están ansiosos por saber sus notas, ¿no? El primer corte. Seguramente que ya recibieron algún mensaje sobre las notas del quiz y del taller. Listo. Si usted no fue el integrante del grupo que subió el taller, usted preguntarle al integrante que lo subió, que cómo les fue, listo, y qué observaciones le hicieron, que ya también se calificaron los talleres. Se pierde, Bien. se gana, se pierde, se gana, se gana, se gana. Entonces, los talleres ya están calificados, los quizzes también, me falta solamente el parcial. Bien. Ya califiqué y me faltan solamente que falta este curso y la mitad del curso de otro curso que tengo de multivariable. Y yo espero que entre hoy y mañana ya ustedes tengan la nota, porque si uno tiene unas proyecciones, yo les dije que el fin de semana, pero resulta que cuando estos grupos son tan grandes, sí, la mayoría de 40 estudiantes, pues, si uno se sienta a calificar, pues resulta que eso demora bastante y que no es tan sencillo como uno cree, que toma más tiempo del que uno había estimado. Listo, pero bueno, ahí vamos bien. Si ustedes tienen alguna observación, si quieren decirme algo, me pueden escribir por el WhatsApp, por interno. Es que yo veo que hay algunos mensajes en Teams, pero no he respondido todos. Pero a mí me Profe, queda mejor que me escriban por el WhatsApp, ¿sí? Yo respondo rápido por ahí. yo el otro día le escribí por el team, pero porque no tenía WhatsApp, se me había perdido el celular. Tampoco me respondió, pero yo creo que lo vio. Sí, pero por WhatsApp usted me ha escrito. No, solamente por team. Eso fue solamente una vez que no iba a poder ingresar a una clase. Ah, bueno, listo. Pero entonces de ahora en adelante por WhatsApp. ¿Qué más Listo. efectivo? Para mí es mejor. Algunos profesores les dirán a ustedes que por ti, nosotros por WhatsApp. Bueno, ustedes ya saben quién sí, a quién no. Pero para mí es mejor, yo trabajo mejor por WhatsApp. Sí, porque yo tengo el celular todo el tiempo conmigo y estoy ahí mirando. Entonces ahí recibo los mensajes y puedo resolver rápidamente la situación que se presente, ¿no? Por WhatsApp. Listo, entonces, cuando yo tenga las notas, les voy a compartir la planilla que tengo en Excel. Listo, para que ustedes verifiquen que está ahí su nota, ¿no? Porque ocurre a veces que los estudiantes envían el parcial, el quiz o el taller por algún otro medio que yo no lo vi en Teams y entonces no lo califiqué y puse un 0. Pero entonces ese 0 es injusto porque usted sí lo presentó, pero lo envió por el email o por WhatsApp, por cualquier otro medio que no sea Teams. Entonces, si usted tiene un 0 injustificado, debe escribirme inmediatamente para yo buscar su trabajo, su parcial o su quiz y corregirlo, ¿no? Colocarle la nota que debe tener. Listo, entonces yo les voy a compartir por eso la planilla que tengo. Y apenas me falta solamente la nota del parcial y ya. ¿Sí? Yo les comparto ahí una planilla donde aparece, en una columna aparece el código, el número de cédula, en una columna y al frente las notas, ¿no? Entonces, eso está ahí, estoy por compartir. Si la comparto hoy, pues procedo a subir las notas mañana. Sí, voy a dar un día para que reclame. Un día así de margen, yo creo que todo el mundo alcanza a ver qué tiene. Listo. Si a alguien le aparece, ahora les muestro aquí. Por ejemplo, aquí tengo esta plantilla de discurso de ecuaciones, ¿no? Entonces, si a alguien le aparece, por ejemplo, un NP, como hasta aquí, sí que no presentó, ¿no? O sea que si usted sí ha presentado, me escribe. Listo. Entonces, yo comparto una plantilla como esta. Miren que en la columna del lado izquierdo, ahí están solamente los códigos, el número de cédula. Y ahí todo el mundo sabe qué notas tiene. Pero en general, pues, por aquí tengo este de multique. Bueno, en general a todos les ha ido muy bien, sin duda. Bueno, entonces, mientras las notas están listas, podemos continuar avanzando conforme lo establece el contenido programático. ¿Listo? Entonces, el de este curso comienza aquí con
integrales iteradas, ¿sí? Y área en el plano. Eso es lo que pretendemos estudiar hoy. Bien. Miren, este segundo corte consta de 4 semanas. Bien. Ustedes saben que a medida que avanza el semestre, los cortes tienen menos semanas, ¿no? Este tiene 4 semanas y el siguiente ya tendrá, sí, 4 también, o como 3 semanas y media. Listo. En estas 4 semanas, nosotros vamos a estudiar integrales iteradas y en general integrales de funciones de 2 o más variables. Listo. Este es el paralelo al curso de cálculo integral. La sección anterior, o el corte anterior, perdón, fue el paralelo al de cálculo diferencial. Y aquí seguimos con cálculo integral. Bien. Vamos a aprender a integrar funciones de 2 variables. Listo. En este caso, cuando uno integra una función de 2 variables en una región del plano, nos va a dar un volumen. Si antes nos daba un área bajo la curva, ahorita tenemos un volumen. Listo. Estudiaremos de nuevo las coordenadas polares, o mejor dicho, una aplicación de esas coordenadas para resolver integrales. ¿Sí? Ya todos conocemos las coordenadas polares, pero ¿cómo pueden ser ellas útiles para resolver integrales? Bien, esto viene siendo como el equivalente a cuando ustedes estaban en el curso anterior, que hacían una integral usando el método de sustitución trigonométrica, más o menos, como una sustitución, pasar a polares. Estudiaremos aplicaciones de las integrales dobles. No solamente la integral doble se interpreta como un volumen, también se puede calcular centros de masa y momentos de inercia de regiones planas y áreas de una superficie. Y estas integrales triples pues tienen que ver con integrales de funciones de 3 variables. ¿Sí? Y las funciones de 2 variables, y la integro, pues me queda una integral doble. 2 símbolos de integral, uno por cada variable. Si es de 3 variables, la función que integro, estaría hablando de una integral triple, ¿no? Y en ese plano de las integrales triples, en este campo, acá en este mundo, tenemos las coordenadas cilíndricas y esféricas para referenciar puntos. Es decir, no solamente uno puede referenciar un punto diciendo que le está en la coordenada X tal, la Y tal y la Z tal. También se puede decir otro tipo de coordenadas, ¿sí? Que usen radios, que usen ángulos. Entonces, esas son coordenadas cilíndricas y esféricas, son útiles para cierto tipo de integrales. Bien. Entonces, este es nuestro plan de acción para este mes. Bien, para que tenga una idea más o menos general. Listo. Entonces vamos con las integrales iteradas. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, miren, resulta que este corte no es tan complicado. Porque si nosotros ya sabemos integrar, pues es hacer lo que ya estamos acostumbrados a hacer de nuevo. Solamente que siguiendo una secuencia. ¿Sí? Pero es lo mismo de siempre. Listo, entonces ya vamos a revisar eso. Yo les voy a enviar solucionario del parcial, tranquilos. Sí. No lo envío todavía porque si no están las notas del parcial todavía, los voy a enviar todo junto. Bueno. Entonces pensemos en la integral un segundo. Sí, la integral. La integral tiene que ver profundamente con la derivada, ¿no? La integral no definida. Remontémonos por allá al curso anterior. Está el símbolo de integral, ¿no? Que es así. La integral de x. Y aquí uno coloca una funcioncita, ¿no? Y está el símbolo de la derivada, ¿no? La derivada de una función con respecto a x. Fíjense ustedes, la integral y la derivada son operadores. ¿Sí? ¿Por qué se les llama operadores? Ellos reciben funciones. ¿Sí? La derivada es como una maquinita. Por aquí va a entrar una función f, una función de una variable. ¿Y qué sale de esa máquina? Sale la derivada f'. ¿Sí? Entonces él es un operador porque toma funciones y la envía en otro tipo de funciones. ¿Listo? Por eso se le llama operador. Una función que hace, la función toma un número real y lo envía en otro número real.
Eso es función. Operador toma funciones y envía en otra función. Y transformada toma una función y la envía en otro, que está en otro universo. ¿Sí? Puede tomar una transformación, toma una función de variable real, por ejemplo, y la envía a una función de variable compleja, ¿sí? Donde su dominio son los números complejos. ¿Sí? A eso se le llama, un ejemplo de transformación es la transformada de Laplace. Usted lo verá más adelante en el curso de ecuaciones diferenciales. Y bueno, como ustedes saben, todas las operaciones vienen con su operación inversa, ¿no? Con su dual, pues. Por ejemplo, desde lo más básico a lo más complicado, se presenta ese comportamiento, ¿no? La suma tiene su operación inversa, que es la resta. Multiplicación tiene su operación inversa, que es la división, ¿cierto? La potenciación tiene su operación inversa, que es la radicación, ¿sí? Y la derivada, pues, tiene su operador inverso, que es la integral, ¿no? Entonces, por aquí aparece nuestro símbolo integral. Entonces, él es un operador. Es una integral no definida, miren. Entonces, ¿qué pasa? Aquí entran funciones, digamos, si entra f', ¿qué sale por acá si yo integro f'? Si es el operador inverso de la derivada. Si entra f, lo manda a f'. Si entra f' aquí a la integral, ¿qué va a salir? En ese caso. ¿Nadie sabe cuál es la integral de f'? ¿Alguien que se acuerde por aquí? Integral de f'. Según todo lo que estoy diciendo o lo que sepan, ¿cuál es la integral de f'? Integral de f o f. La integral de f' es f, ¿cierto? Claro, f. Porque lo que estamos diciendo, ¿no? Es el operador inverso a derivar. Si aquí está f', él lo devuelve. Aquí es f. De hecho, es f más alguna constante, ¿no? No es exacto. Si nos dan alguna condición inicial, recuperaríamos f exactamente como ella es. Pero si no hay condiciones iniciales, pues sería f más c. Bien, eso es la integral. Bueno, hasta ahí todo bien. Eso lo sabíamos ya. Ahora, nosotros tenemos funciones de dos variables. Pensemos en f de x, ¿cierto? Y así como derivamos la función de dos variables, que la derivamos parcialmente, de la misma forma integraremos, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo no conozco f, pero sé que la derivada parcial de f con respecto a x, que lo denotamos así, ¿no? Es igual a 2xy, 2xy. Supongamos que yo conozco la derivada parcial, esta aquí. Y me dicen, bueno, ¿cómo será f? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo recupero f? Si yo conozco la derivada parcial con respecto a x. Entonces me dicen, si usted conoce eso, ¿quién es f? Pues, ¿qué haríamos nosotros? Pues si la función f se derivó con respecto a x, ¿cierto? Y se dio esto, pues si integramos con respecto a x, nos devolvemos, ¿o no? Y recuperamos f. Eso es lo que uno espera, ¿no? Hagamos eso. Entonces yo podría decir lo siguiente. Podría decir f de xy seguramente que es igual a la integral de la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Y esa integral con respecto a quién se hace? Pues como se derivó con respecto a x y me quiero devolver, tendré que integrar con respecto a x, ¿no? ¿Cierto? Eso será f. Sí la podré recuperar seguramente. Veamos cuánto da esta integral. Esta integral es igual a, como la derivada parcial es 2xy, pues coloco 2xy por dx. Pregunta, ¿cuánto da esta integral? ¿Qué puede salir como constante de allí? Estoy integrando con respecto a x, ¿no?
¿Qué saldría como constante? La Y. La y, ¿cierto? Y el 2 también, porque estoy integrando con respecto a x, ojo. Entonces, voy a tratar y como constante, pues es la misma lógica de las derivadas parciales, ¿sí? Si alguien aquí aprendió a derivar parcialmente, no va a tener problema en hacer esta integral porque es la misma lógica. Y es constante en esta integral. ¿Cómo lo sé? Porque mire, estoy integrando con respecto a x. Entonces yo podría decir que eso es igual a 2y, que salen como constantes, por la integral de x, ¿no? ¿Y cuánto es la integral de x de x? ¿Se acuerdan? Aquí esta integralcita. Ya es una integral de una variable. Sí. Usamos la regla esa del exponente, ¿no? Le sumo 1 al exponente, aquí tengo x a la 1. Le sumo 1 y divido entre eso que me da. Se me quedaría x a la 2 sobre 2. Sí. Listo. De hecho, estos dos se cancelan aquí. Pero, ojo que aquí hay un detalle. Cuando uno hace una integral no definida, uno siempre suma una constante, ¿sí se acuerdan? Aquí tendré que sumar una constante también. Sin embargo, esa constante puede ser un número o puede ser algo que dependa exclusivamente de y. Entonces uno acostumbra a decir que aquí sumaría una constante o sumaría un número con algún y por ahí acompañándolo. O sea, podría decir que aquí sumaría una función c que depende de y. ¿Listo? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué algo que dependa de y? ¿Por qué no una constante sola, un 2, un 3? ¿Por qué algo que dependa de y? Y la respuesta es la siguiente a esa pregunta. Fíjense, voy a escribir acá arriba lo que hemos concluido hasta ahorita. En matemáticas, para concluir algo, se colocan estos 3 puntos aquí. Miren así. Listo. Entonces hemos concluido que después de intentar recuperar f, integramos y llegamos a que f es y por x cuadrado, ¿cierto? Por lo que es lo mismo, x cuadrado por y. Propiedad conmutativa, ¿no? El orden de los factores no altera el resultado, como dicen. Sí, miren, esto lo estoy escribiendo esta parte. Y estoy colocando algo que ustedes podrían estar preguntando, pero ¿cómo que una función que dependa de y? Voy a colocar aquí una función c, la voy a llamar c, que dependa de y. Sería así. O sea que aquí pasan dos cosas. Primero, ustedes se preguntan cómo que una función c que dependa de y, ¿no? Listo. Y segundo, pues que no logramos recuperar f completamente, porque hay una incertidumbre, ¿no? Yo estoy colocando un c que depende de y. ¿Quién es ese c que depende de y? ¿Quién es esa función? Hay una incertidumbre ahí. ¿Qué es eso? Podría preguntarme yo. ¿Qué es eso? O sea, no hemos recuperado f exactamente como ya es. Entonces vamos paso a paso. ¿Por qué esta constante que depende de y? ¿Por qué aparece eso? Pues fíjense, si f tiene esa forma, vamos a hacerla en una cajita. Si f tiene esa forma, así con una función c que dependa de y, ustedes pueden poner aquí todo lo que su imaginación les dé. Entonces aquí pueden poner cualquier cosa que dependa solo de y. Colocar exponencial de y al cuadrado, o si le gustan las funciones seno y coseno, pues ahí puede colocar seno de y. Cualquier cosa que ustedes quieran que dependa solamente de y. ¿Y por qué quedó esa función? Pues fíjense que si yo derivo la función de las variables que está en la cajita, si la derivo con respecto a x, ¿qué me da? Si derivo esto aquí, todo completico, con respecto a x, ¿qué me da? Bueno, esta primera parte, ¿cuánto da?
2xy, ¿no? Si derivo con respecto a x. Se cumple esto. Y esta parte de la derivada de esto aquí con respecto a x, ¿cuánto da? 0. 0. ¿Sí? Entonces esa es la respuesta, pues, exactamente. Que allí puede ir cualquier función que dependa de y, porque independientemente de eso, de lo que haya aquí, como eso depende exclusivamente de y, la derivada es 0. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que se está satisfaciendo esta condición, pues, con la que empezamos. Que la derivada parcial de f con respecto a x es 2xy, sí, se está cumpliendo. ¿Listo? Entonces aquí podemos colocar cualquier cosa, no solo una constante, no solo el 2, el 3, sino inclusive cualquier cosa que dependa de y. ¿Listo? Ustedes dirán, bueno, está bien, tenemos mucha libertad para elegir aquí. Pero entonces quedamos con un sinsabor, ¿no? Que no logramos saber quién era f concretamente, ¿no? Entonces, para saber quién es f concretamente, necesitaríamos más información sobre f, ¿sí? Como es una función de dos variables, no basta que me digan solamente que la derivada parcial es 2xy. Tendría que, con respecto a x, tendrían que decirme, por ejemplo, que la derivada parcial de f con respecto a y da cierto valor, ¿no? Otra condición para lograr desenmascarar quién sería ese c de y, ese misterioso c de y. Bien. Pero hasta ahí, todo bien. ¿Listo? O sea que la integral, como la hemos trabajado históricamente, nos sirve para intentar recuperar una función que se ha derivado parcialmente. Recuperarla en el sentido de saber quién es la función. Bien. Eso por una parte. Digamos una observación sencilla. Ahora, nosotros cuando vemos el curso de cálculo, inmediatamente empezamos a resolver integrales así, miren. O sea, después de estudiar la integral como una antiderivada, uno define o sea, empieza a trabajar con la integral definida, ¿no? Entonces uno dice, pensemos en lo siguiente, cambiando un poco de tema ahora, pero relacionado, ¿no? Esto no raya así. Ustedes inmediatamente después de que den la integral como una antiderivada, ustedes dicen que definen la integral así, la integral definida de a a b, ¿sí? De f de x de x. E inmediatamente en ese curso le dan una interpretación a este símbolo, a esta notación, ¿no? ¿Qué quiere decir esa integral que está ahí? ¿Qué quiere decir todo eso? Porque estamos empezando a trabajar con símbolos, ¿no? Entonces quiere decir, por ejemplo, que x varía entre a y b. Coloquemos el a y el b. Y quiere decir que hay una función por aquí que se está graficando en ese intervalo y que esa función define un área bajo la curva, o sea, bajo la gráfica. ¿Sí? Y resulta que esta área bajo la curva es esa integral que ustedes ven allí. Y en la integral de a a b de f de x de x. ¿Sí? Donde esta curva pues es la gráfica de f. Listo. Y entonces ustedes estudian el primer teorema fundamental del cálculo, el segundo teorema fundamental del cálculo, y ahí empiezan a resolver integrales, ¿no? Listo. Entonces, nosotros aquí en multivariable podríamos permitirnos resolver integrales de la siguiente forma. Por ejemplo, la integral desde 1 hasta 2y de 2xy por dx. Sí. ¿Podríamos resolver esta integral? Sí, porque es la misma lógica anterior, solamente que los límites o sea, aquí aparece un y. Aparece un y, pero yo puedo asumir que y es constante, pues, porque estoy integrando con respecto a x. Entonces, aquí estaría asumiendo que y es constante, que x varía desde 1 hasta 2y. No sabemos quién es ese 2y, pero varía de 1 a 2y. Y que estoy integrando esta función, ¿sí? Donde y es constante. Y es la misma lógica de siempre, ¿no?
Entonces, ¿qué dice el segundo teorema fundamental del cálculo? Que si yo conozco una antiderivada de esta función, que en este caso ya conocemos la antiderivada que es x a la 2 por y, ¿sí? Que es el mismo ejemplo anterior. La y sale un 2y y me queda la integral de x, que es x a la 2 sobre 2, cancelo el 2. Queda esta antiderivada, ¿sí? Y pues esta antiderivada se evalúa en los extremos de integración. ¿Quién me permite hacer eso? Ese famosísimo segundo teorema, le llaman así, ¿no? El segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? ¿Qué dice? Que si yo tengo la integral de f, que si f mayúscula es una antiderivada de f, entonces esta integral es igual a f, a esa antiderivada evaluada en esos extremos de integración. ¿Sí? Resultado fuerte, pues es fuerte porque relaciona dos conceptos que aparentemente no tienen nada que ver, ¿no? Porque es un área bajo la curva que tiene que ver con una derivada, ¿no? Pero bueno, funciona bien. Y es fácil de demostrar este teorema inclusive, ¿no? Para demostrar esto hay que usar el primer teorema fundamental del cálculo. Otro tiene que ver con funciones de acumulación, ¿no? En fin, el hecho es que como no estamos en cálculo integral ya, uno sabe que si tiene una antiderivada, pues listo. La coloco aquí x a la 2 por y y la evalúo en esos extremos de integración, ¿no? Aquí voy a colocar una notación adicional. Como integramos con respecto a x, quiere decir que esa antiderivada, la x, lo evaluamos en 1, o sea, cuando x es 1 y cuando x es 2y. ¿Sí? Esto no lo acostumbran a colocar en el libro guía. Larson no lo hace, pero yo lo voy a hacer por unos días. Para que sea explícito con cómo aparece la x y la y, uno tiende a equivocarse a quién sustituyo, ¿no? O sea, ¿dónde evalúa? ¿En x o en y? Y ustedes deben recordar que si integró con respecto a x, aquí esta antiderivada la tiene que evaluar en los extremos cuando x es 2y y cuando x es 1, ¿no? Para recordarlo lo coloco así, lo hago explícito, diciendo x. Y Larson no dice nada, Larson dice, bueno, aquí coloco 1 a 2y y listo. Eso lo podemos hacer más adelante que estemos más familiarizados. Listo, pero no estamos haciendo realmente nada nuevo todavía. Y enseguida defino la integral doble, la integral iterada. Listo. Entonces, miren, como evalúo primero en el extremo superior, donde está x, coloco 2y, entonces me quedaría 2y al cuadrado por y, ¿sí? Y resto cuando evalúo en el extremo inferior. Menos 1 al cuadrado por y, que es y. Listo. Bueno, ¿cuánto es 2y al cuadrado? A ver, una operación básica de álgebra. ¿Quién me dice? Estoy preguntando porque calificando los parciales vi muchos errorcitos por ahí de álgebra. No solamente en el curso de multivariales, sino el de ecuaciones también. Por ejemplo, aquí el exponente afecta a los dos factores, ¿no? Al 2 y al y. 2 a la 2 es 4 por y a la 2. Y ese y a la 2 que me va a salir de aquí, multiplicado por y, me da y al cubo. Menos y. ¿Listo? Entonces, miren, resolví una integral con respecto a x. Los límites de integración dependían de y, pero todo el tiempo traté y como una constante y llegué a este resultado, ¿sí? Que depende solamente de y. Miren que la x ni aparece por aquí ya. Bien. Y está ahí, no hay ningún problema. Bueno, una pregunta aquí para los estudiantes más atentos a esta clase. ¿Tiene sentido la siguiente integral que voy a plantear? Escribir aquí. La integral de 1 hasta y. ¿Sí? Digamos, de la función x por y por dy. ¿Qué pasa si yo les pongo esa integral? ¿Ustedes qué van a decir? ¿Se puede resolver, sí o no?
¿Cuál es el problema de esa integral? Aquí hay un problema. ¿Quién me dice por qué hay un problema? No le doy tiempo de que lo analice. ¿Sí? ¿Quién me dice que hay un problema? Ya todos escribieron presente en el chat. Voy a guardar aquí esta clase se me da muy rápido. No me rinde el tiempo. Bueno, pues vamos a ver quién está hoy presente aquí. Denis, María Hernández, ¿sí está presente? Bueno, hay unos estudiantes que se conectan y se desconectan, ¿no? Profe, Sí, pero es que en el chat hay una pregunta. dice Jesús, porque se está integrando con respecto a Y y la integral va de 1 a Y. Eso es correcto. Eso es exacto. Ese es el problema de esta integral que coloqué aquí en color rosa, ¿no? Porque miren, si estoy integrando con respecto a Y, pues Y tiene que variar en un intervalo, ¿no? Para generar el área bajo la curva, lo que sea que se esté generando allí. O sea que Y, en este caso, es variable. Pero al mismo tiempo Y está en los límites de integración, ¿sí? Si algo está en los límites de integración, en ese momento es constante, ¿sí? Entonces aquí Y tiene dos cualidades que se contradicen, ¿sí? Es decir, por una parte es variable, porque estoy integrando con respecto a y por otra parte es constante porque está en los límites de integración. ¿Listo? Entonces no puede ser que haya algo con esa dualidad de ser constante y variable al mismo tiempo. Contradicción, pues, ¿no? Entonces, este tipo de integrales no tiene sentido. ¿Listo? No tiene sentido. Bien, que quede claro aquí para todos. Esto no tiene sentido. En cambio, la anterior sí era correcta porque, fíjense, analicémoslo de nuevo. Si estoy integrando con respecto a X es variable, Y está en los límites de integración, se puede asumir constante en ese caso y bien, no hay contradicciones. Se resuelve la integral, no hay ningún problema. Bueno, otra observación, qué más sustancia le puedes traer a estas cuentas sencillas que ustedes ya han hecho antes? Solo que aparece un Y ahí, pero eso no es nada, ¿no? ¿Qué más podemos extraer de esto? Pues fíjense que cuando volvamos al ejemplo que no tiene el problema. No busquemos problemas, ¿cierto? Miren esta integral acá. Aparece la X y la Y. ¿tá? Después de un proceso solo aparece algo que depende de Y exclusivamente, ¿no? O sea que tendría sentido, por ejemplo, encerrar todo esto aquí entre un gran corchete, ¿sí, no? Tendría sentido. Y eso, puesto que depende, miren que esa integral que encerré entre corchetes es 4Y al cubo menos Y, ¿sí? Eso que está allí, entre corchetes, podría integrarlo a su vez, por acá, colocarle otro símbolo integral. Integrarlo, por ejemplo, de 0 a 1, ¿sí? Con respecto a Y, ¿no? No habría ninguna inconsistencia, ¿no? Que lo que está dentro del corchete, miren, es 4Y al cubo menos Y. Es una función que depende de Y y la estoy integrando entre 0 y 1 de Y. ¿Ustedes ven algo inconsistente ahí? ¿Cierto que ahí ya no hay nada raro? Es correcto, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué estamos diciendo? O sea, borremos esto aquí. En el fondo, esa integral que está allí, pues es igual a la integral
de 0 a 1 de y. Y voy a escribir el corchete amarillo aquí. Eso que está en el corchete, pues es simplemente el resultado que obtuvimos acá, es 4y al cubo menos y. Y miren, esta integral no tiene ningún problema. Es una integral de una sola variable, de hecho, entre dos números. ¿Listo? Entonces, fíjense que a esto que está aquí en el lado izquierdo, miren que ya aparecen dos integrales, dos diferenciales. A esto es lo que se le llama la integral iterada. ¿Sí? Iterada porque tiene límites de integración. Eso es una integral iterada. Ese es el nombre de esta sección, ¿no? La 14.1. Esto es un ejemplo. Esto no es que, eso se le llama la integral iterada. Y miren que lo que ha pasado es que ya aprendimos a hacer integrales iteradas, pues están sucediendo muchas cosas en este momento, ¿no? Eso es la integral iterada. Porque nos están diciendo, entonces, según el ejemplo que estoy haciendo, que cuando uno tiene una integral doble, resuelve primero la integral interna, ¿no? Es común que los libros no lo presenten con ese corchete, entonces ellos borran aquí. Borran, ¿sí? Entonces a uno le presentan una integral doble de este tipo, ¿sí o no? Muchos de los, si alguien aquí que es repitente, pues debe estar ya quedándose dormido en esta clase, ¿no? Si alguien está repitiendo la materia. Si alguien está aquí nuevo por primera vez, pues hace 30 minutos no sabía cómo hacer esto. Ya sabe, ¿sí? Una integral doble está ahí ya. Dos diferenciales, fíjense ustedes. Es una integral iterada. Por el momento sabemos hacerla, ¿cierto? Lo que no sabemos es qué quiere decir. No sabemos estos límites de integración que nos dicen. Nos falta un poco más explorar ese símbolo allí. Pero de que podemos resolverla, la podemos resolver, claro. ¿Por qué? Porque ya cabe, por la forma en que planteé y abordé el tema, pues cuando nos planteen una integral iterada así, nos digan resuelve la integral doble, uno inmediatamente saca su lápiz amarillo y coloca aquí un corchete, resuelvo esta interna, que me queda esto que está aquí, y luego por último resuelvo la integral de una sola variable que hay allí ya respecto a y. Por ejemplo, en este caso, la integral de 4y al cubo es y a la 4. Y la integral de, sí, porque si derivo y a la 4 me da 4y al cubo. Y la integral de y es y a la 2 sobre 2. Y estos, según el segundo teorema fundamental del cálculo, se evalúan entre 0 y 1. Solamente va a quedar algo cuando evalúen 1. Me daría 1 a la 4 menos 1 a la 2 sobre 2. Es decir, 1 menos 1 medio, que es 1 medio, ¿no? Entonces, esa integral iterada, esa integral doble, nos arroja un numerito, miren, nos arroja el 1 medio. ¿Sí? Eso es una integral iterada, pero enseguida vamos a seguir explorando este símbolo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente allí? Estos límites de integración definen una región en el plano. ¿Sí? Entonces, ¿qué región es? ¿Cómo se opera? ¿Cómo se trabaja eso? Bien, todas esas maravillas las veremos después de la pausa. Entonces, nos vemos en 10 minutos. Todos estuvieron presentes ya en el chat, ¿no? Sí, señor. Listo, profe. Nos vemos. Bueno, una pausa activa ahí para hacer estiramiento. Yo llevo dando muchas horas de clase hoy. Listo, profe. Listo. Bueno, esto todavía queda un minuto largo.